Evangelio según San Lucas. Dirigiéndose a los fariseos, les dijo Jesús esta parábola. Había una vez un hombre rico que se vestía con gran lujo y elegancia y diariamente se daba espléndidos banquetes. Y había un pobre que se llamaba Lázaro y que se la pasaba tendido delante de la puerta del rico, cubierto de llagas y deseando calmar el hambre con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre, y los ángeles lo llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham. También el rico murió, y le hicieron sus funerales. Y cuando llegó al infierno, en medio de los tormentos, levantó la vista y divisó desde lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y venga a refrescarme la lengua, porque sufro horriblemente en estas llamas. Abraham le contestó: Hijo, recuerda que tus bienes los tuviste en vida, cuando Lázaro solo tuvo males. Ahora él tiene aquí felicidad y tú tormentos. Además, nos separa un abismo tan grande que, aunque quisiéramos, sería imposible pasar de una parte a otra. El rico insistió: Padre, te ruego entonces que lo mandes a la casa de mi padre, a que amoneste a mis 5 hermanos, para que no vengan a parar ellos también a este lugar de tormentos. Abraham le respondió: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Pero el rico insistió todavía: No, padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les presenta, seguro que se arrepienten. Abraham le contestó: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. En el nombre del Señor iniciamos una nueva semana más de nuestro tiempo ordinario, la semana número 26. Agradecidos con Dios, llenos de esperanza y ante una parábola muy bonita que el Evangelio de San Lucas nos presenta en este domingo número 26, la parábola del rico de Epulón y el pobre de Lázaro. Esta parábola que nos lleva a pensar que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, hay muchos personajes al estilo rico de Epulón, banquetean, comen bien, visten bien, tienen todos los lujos. Y también en nuestra sociedad encontramos muchos Lázaros actualmente, tantos marginados, excluidos, pobres, necesitados, inmigrantes, personas que mendigan en la calle una moneda, que piden pan, que piden un vestido y que necesitan de la misericordia. A lo mejor, queridos hermanos, no nos veamos reflejados ni en Lázaro porque tenemos lo mínimo para vivir dignamente, o en los ricos porque no nos sobrará el dinero, pero sí debemos ser muy conscientes de que podemos también ser como esos ricos de Epulón, por nuestra indiferencia, por nuestro egoísmo, por nuestra avaricia y nuestra ambición. Podemos llenarnos de indiferencia ante las necesidades de los más pobres, de los más marginados. Y hoy la palabra nos insiste en la justicia, en la equidad y en la vivencia práctica de la misericordia, con aquel que lo necesita, con aquel que clama ayuda. Y hoy la palabra también nos recuerda cómo serán bienaventurados, dichosos y felices los que sufren y lloran, porque en la eternidad tendrán alegría. Y eso es lo que le pasó al pobre de Lázaro. Esperaba que cayeran las migajitas de pan de los grandes banquetes del rico de Epulón para poder comer. Sufría por la enfermedad, venían los perros a lamerle las llagas, y en la eternidad fue adoptado en el seno de Abraham, recibió el premio prometido. Mas este rico de Epulón en la eternidad lo que
recibió fue nada porque ya había disfrutado en vida. No olvidemos, queridos hermanos, y para terminar, que seremos examinados del amor. Cristo nos examinará en el día del juicio final, dice el Evangelio, cuando Él venga, separará a buenos y a malos. Los buenos los pondrá a su derecha, los malos a su izquierda, y les dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste, y preso y me socorriste. Y a los que no hicieron las obras de misericordia, aléjense de mí, malditos de mi Padre. Que nuestro Señor nos pueda decir: vengan a mí, benditos de mi Padre. Que nuestro Señor nos ayude a vivir la justicia, la misericordia, las obras de caridad y la equidad. Que nuestra Madre María Auxiliadora, omnipotente, suplicante, primera discípula y misionera, nos motive en el camino de santificación personal. Les deseo una feliz semana y les envío una bendición muy especial, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con todos ustedes. Que el Señor los bendiga.